Bienvenidos al podcast realizado por el grupo número 2. Los integrantes del grupo somos la señorita Lady Pamela Pazarrosa, Estefanía Aguilar Mandamiento, Fernando Aica Patiño, Sheila Castillo Achata, Micaela Pinto Temoche y quien les habla mi persona, Johan Arias Caxi. Y al día de hoy les hablaremos sobre la criminología en la postmodernidad. Buenos días, doctor y compañeros todos. Mi nombre es Estefanía Aguilar Mandamiento y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la criminología. Cabe mencionar que la criminología es una ciencia social interdisciplinaria y de carácter autónomo, que tiene 4 objetos de estudio: el saber el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. El doctor Martínez nos decía que la criminología es la ciencia que se centra en el cómo y el porqué de los efectos, o mejor dicho, fenómenos delictivos y la reacción social que se tomaba frente a ellos, en los cuales pues involucraban también el estudio de los delincuentes y de las víctimas y cómo se podía evitar mediante programas de prevención y también de intervención frente a estos fenómenos delictivos. Bien, vamos a entrar a una parte muy importante. Vamos a conocer sobre la criminología moderna y la criminología postmoderna. Fue a mediados del siglo XX donde se presenta un cambio de paradigma en la ciencia criminológica. La criminología moderna empieza su ampliación en el objeto de estudio, pasando de estudiar solo el delito y el delincuente a estudiar a la víctima y el control social de ella, apareciendo también a su vez la idea de una prevención, ¿no?, sobre los actos delictivos. En la criminología existen teorías, 3 clases, las cuales son la clásica, la moderna y la postmoderna. Centrándonos más en la criminología postmoderna, podemos decir que es el estudio del crimen y los criminales, es el rechazo a la unión de la criminología moderna a la razón, a la racionalidad como un medio que permite entender el crimen. Uno de los impulsores de la criminología postmoderna y también encargados de dar una nueva definición al crimen es Michel Foucault, quien gracias a su obra Vigilar y Castigar, publicada en 1975, menciona que existen diversas perspectivas sobre la problemática del castigo, las cárceles y la criminología. Otro autor, como Alessandro Barata, menciona que lo moderno es tan antiguo y lo posmoderno es tan reciente. El inicio de la posmodernidad se dio en el año de 1960 aproximadamente y fue conocida como el nuevo paradigma criminológico, que dio un enfoque a la reacción social. Los posmodernistas dicen que los sistemas lineales y los modelos de correlación que prevalecen en la criminología moderna presentan una versión que llega a ser unilateral de la realidad, y que más bien el caos, la fragmentación y la complejidad variables de los humanos conforman nuestra sociedad, y cualquier teoría de la causalidad delictiva debe de adaptarse a la caótica condición humana. Esta línea de pensamiento dentro de la criminología postmoderna sugiere que para buscar las causas del crimen, uno debe de rechazar el fragmento lineal de causa y efecto y observar complejidad en las interacciones de los individuos dentro de su cultura, dentro de la comunidad y su estructura social. ¿Existe una criminología postmoderna? Sí existe, puesto que se aplica al estudio del crimen, se basa en la comprensión de los criminales para limitar las acciones de los individuos que están excluidos del poder, pero buscan, en conclusión, poder superar esa desigualdad social que se tiene con las estructuras de poder. La influencia postmoderna más importante hasta este momento en el campo de lo criminológico fue de Michel Foucault, ya que él toca temas de lo postmoderno en una de sus obras, Vigilar y Castigar. Tuvo un impacto importante con estos temas de castigo, cárceles y criminología. Con lo ya mencionado, sí existe la posmodernidad en la criminología, puesto que se aplica en la modernidad y en la posmodernidad al estudio del crimen como también de los criminales. Buen día, soy Fernando Aica y continuando con la exposición de opinión grupal sobre el libro de Carlos Alberto Elber, la criminología al pasar el tiempo fue un tema de discusión debido a su naturaleza.
se buscaba determinar las diferentes posiciones en las cuales debería ser puesta. Buscaban encontrar la veracidad y descubrir si podía ser denominada una ciencia o no. Un hecho que resulta innegable es la influencia que de un tiempo a esta fecha ha desarrollado en todos los ámbitos de la vida humana el posmodernismo y sus ideas contrarias al razonamiento lógico. La criminología no es ajena a este influjo ideológico que intenta imponer formas de pensamiento relativistas, orientadas a hacernos pensar que hemos vivido equivocados y que existe una necesidad histórica de replantear y cambiar todo. En ese orden de ideas también intentan desacreditar los avances y teorías criminológicas proponiendo un cambio epistemológico y ontológico de esta disciplina. Esta ideología, que no ha demostrado ser válida a través del tiempo, procura posicionarse atacando los métodos y formas de razonamiento sobre los que la criminología ha cimentado vigencia. Gracias. Ya para concluir, ¿qué sigue después de la posmodernidad? Eso es difícil de saberlo, pero hay que entender que la posmodernidad no es el fin de la historia, ni tampoco es un momento que vaya a culminar. Algunos autores mencionan que lo único que viene es justamente más autoritarismo, más conservadurismo o más fundamentalismo. Poco se señala que vamos a tener una sociedad más abierta, por así decirlo, porque la posmodernidad en este caso es la evolución de la modernidad. Pero estos puntos sobre el futuro son puras especulaciones que aún no están muy bien centradas. Por ello que podemos decir que la posmodernidad va a ser una época que, al igual que la modernidad, va a ir cambiando.